mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, estoy un día más con vosotros para poder compartir la palabra que se encuentra en Éxodo 2, versículo 11. Dice así la maravillosa palabra en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Mira, mi querido hermano, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, cuando Dios tiene un propósito para moverte, para sacarte de un lugar y llevarte a que tú hagas las peticiones del Señor, a que tú hagas la voluntad de Dios. Dios hace que en el lugar que tú estés sucedan, hermano, cosas para sacarte de ese lugar y llevarte al lugar adecuado y con las personas adecuadas para que se cumpla en ti el propósito que Dios quiere que se cumpla en tu vida. Sí, mi querido hermano, mira, Moisés, hermano, estaba, hermano, en Egipto. Moisés, hermano, era el príncipe de Egipto. Moisés, hermano, gobernaba como los gobernantes de Egipto. A Moisés se le respetaba, se le valoraba, hermano, como príncipe verdadero de Egipto. Sí, porque Moisés era reconocido en Egipto como hijo verdadero de la hija de Faraón, sacado de las aguas. Sí, mi querido hermano, sí. Y ahora te lo voy a demostrar a través de la bendita y hermosa palabra de Jesucristo. Hebreo 11, versículo 17. Perdón. Hebreo 11, versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aquí te está diciendo la palabra, hermano, en Hebreo 11, versículo 24, dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar
de los deleites temporales del pecado. Mi querido hermano, ¿qué te dice aquí? Dice, por la fe, Moisés, hecho ya el grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, hermano, que en Egipto, allí donde habitaba Moisés, con aquellas grandes lujurias, con aquellas grandes riquezas, hermano, con aquellos grandes tesoros, allí no habitaba Dios. Allí solamente, hermano, había, hermano, comandantes de autoridad, comandantes para administrar, hermano, en las tareas del campo, con los trabajos de los hebreos, de los esclavos. Sí, mi querido hermano, allí había hombres malos, hombres maltratadores, hombres llenos de malicia en su corazón. Déjame decirte que aquí hoy la palabra del Señor te está diciendo que Moisés se crió dentro de una casa de maldad, de malicia, de idolatría, de hechicería, de brujería. Sí, mi querido hermano, sí, mi querido hermano, déjame decirte que Moisés se rebeló contra toda la riqueza de Egipto. Moisés se rebeló contra toda la riqueza de Egipto. Se rebeló contra todo aquello que a él le producía pecado. Moisés reconoció, hermano, que era hebreo y que pertenecía a los hebreos. Y él, hermano, luchó por su pueblo. Él mató por su pueblo y corrió al desierto. Sí, mi querido hermano, corrió al desierto. Déjame decirte, déjame hablarte, que la palabra de Dios, mira qué te está diciendo aquí, en el versículo 25, dice, y escogiendo antes el maltratado, el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermano, Moisés renunció a la idolatría. Moisés renunció, hermano, a las mujeres egipcias, que eran mujeres, hermano, con una belleza, hermano, escandalosa. Las mujeres egipcias eran mujeres realmente bellas. Y Moisés, como príncipe de Egipto y criado en la casa del príncipe, Moisés era un hombre muy valorado. Y a Moisés no le faltaba las mujeres bellas. A Moisés no le faltaba las mujeres, hermano, lujosas. Sí, mi querido hermano. Y Moisés renunció a todos esos placeres que le daba Egipto. Moisés, como príncipe de Egipto, podía elegir la mujer que él quisiera. Sí, mi querido hermano. Moisés lo tenía todo al alcance de su mano.
Y Moisés renunció a la riqueza de Egipto, a las mujeres bellas de Egipto, a los placeres de Egipto, y reconoció a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo escogido, a la heredad de Abraham. Sí, mi querido hermano, sí. Dice, mira, por la fe Moisés echó ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí la palabra del Señor te lo está hablando claro, que Moisés le dio la espalda a la riqueza, a la lujuria, a los placeres de la carne y corrió a su pueblo, al pueblo escogido de Dios, al pueblo que Dios eligió, al pueblo de Israel. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, eso te está diciendo aquí en Hebreo 11, versículo 24. Sí, mi querido hermano, eso te está diciendo hoy la palabra. Y hoy vemos dentro de las iglesias todo lo contrario. Mujeres y hombres que ya han conocido la palabra de Dios, que han conocido al Dios vivo, dejan la consagración del Señor, dejan la santidad de Dios, deja la salvación de su alma y corren como cabritas en celo detrás de los hombres mundanos y van corriendo en busca de los placeres mundanos. Y hombres como cabritos en celo corriendo en busca de las mujeres mundanas, de los placeres mundanos, y se apartan del Dios vivo, del Dios todopoderoso, del Dios que todo lo puede, del Dios que todo lo vence, del Dios que todo lo da. Y sin embargo, aquí vemos en estas escrituras que Moisés, siendo criado en un palacio, con grandes riquezas, con grandes lujos, que lo tenía todo, lo dejó todo, lo dejó atrás, lo rechazó y corrió, hermano, a reconciliarse con los suyos, con el pueblo hebreo, con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, con el pueblo elegido de parte de Dios. Sí, mi querido hermano. Sí, mi querida hermana. Y ahí Dios vio el corazón de Moisés y Dios sacó a Moisés, lo movió y se lo llevó al desierto, al monte Sinaí. Sí, mi querido hermano. Sí, mi querida hermana. Sí.
Eso te está diciendo hoy el Señor, que si tú pones tu corazón dispuesto para Dios y tú apartas de tu corazón todo lo que le pertenece a Egipto, al mundo, y si tú le das lugar a Dios en tu corazón y tú le entregas por completo tu corazón a Dios, Dios se usará de ti, Dios te moverá y te llevará al propósito adecuado y te subirá a la cumbre del collado para que tú tengas un encuentro personal con el mismo Dios y te encontrará con la persona divina de Jehová de los ejércitos. Y te lo voy a demostrar a través de la bendita y hermosa palabra que hoy te estoy compartiendo. Sí, mi querido hermano. Éxodo 2. Perdón, Éxodo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, sus suegros, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de manos de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo y del fereceo, del heveo y del jebuseo. Sí, mi querido hermano, esto hizo Dios con Moisés. ¿Para qué? Para sacar su pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Y Dios escuchó el clamor de su pueblo, del pueblo de Israel, y tuvo compasión de su pueblo. Y se acordó Dios de la promesa que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y Dios se usó de Moisés. Y Dios fue el que le dio el conocimiento, el entendimiento, la visión, la revelación, la sabiduría, la autoridad, el dominio, el poder, la majestad, el señorío a Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud. Dios, hermano, fue el que movió todos los hilos para sacar a Moisés
de Egipto y llevarlo al desierto para tener un encuentro personal con Dios. Y allí en el desierto fue cuando Dios trató con Moisés. Y allí Dios se le reveló a Moisés como el yo soy. Sí, y allí en el desierto fue cuando Moisés tuvo el encuentro personal con Dios, arriba en el monte Sinaí, en el monte Oré. Sí, mi querido hermano, así, déjame decirte, déjame hablarte, mi querido hermano, mi querida hermana, que hoy la palabra te está diciendo, que hoy la palabra del Señor te está hablando, que si tú quieres escuchar la voz, que si tú quieres que Dios te use, que si tú quieres que el Señor te use con grandes milagros, con grandes prodigios, que si tú quieres que el Señor se revele a tu vida, tú tienes que dejar los placeres de la carne. Tú tienes que dejar la riqueza de Egipto. Tú tienes que darle la espalda a las grandes mansiones. Tú tienes que renunciar a los placeres carnales que te arrastran por los suelos, que te hacen estar tirada y tirado por los suelos. Tú, si quieres escuchar la voz y si tú quieres realmente conocer al Dios de Moisés, tú tienes que subir al monte Sinaí. Tú tienes que subir a las alturas. Tú tienes que subir al monte Oré, al monte de Dios. Y allí, arriba, en las alturas, en el monte de Dios, allí te hablará Dios. En las alturas, en la plenitud de Dios. Sí. En las alturas espirituales. Ahí es donde tú vas a encontrar al Señor. Tú a Dios no lo vas a encontrar en Egipto. Tú a Dios no lo vas a encontrar en los placeres sexuales. Tú a Dios no lo vas a encontrar en la idolatría, en la riqueza. No, porque ahí no se encontraba Dios en Egipto. En Egipto no se encontraba Dios, que era donde estaba la riqueza, que era donde estaban las mujeres bellas, que era donde estaban los placeres de la carne. Y Moisés renunció a todo eso y corrió en busca de lo suyo, y corrió en busca del pueblo hebreo, del pueblo de Dios. Y Dios se usó de Moisés para rescatar su pueblo me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo de la cabeza hasta los pies. Te ato en el nombre de Jesús. Espíritu satánico y diabólico, te reprendo. Te echo fuera de mí en el nombre de Jesús. Cae por los suelos en el nombre de Jesús. Cae, te quemo con la sangre poderosa de Jesús. Te quemo, te quemo. Me cubro con la sangre de Cristo de la cabeza hasta los pies. Me cubro con la sangre de Cristo de la cabeza hasta los pies. Perdón, hermano. Y Moisés renunció, hermano, a todo lo que era de la carne. Y Moisés
corrió a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, y Dios lo usó en gran manera. Y Moisés reconoció al verdadero Dios y escuchó su voz. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, mira qué te dice aquí. Dice, y aún, dice, y en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a un egipcio. Hermano, cuando Moisés vio golpear a uno de sus hermanos, Moisés se conmovió, hermano, se conmovió y dice que cogió a aquel hombre que le estaba pegando al otro, dice que lo mató. Dice que lo mató, mi querido hermano. Dios hace que sucedan cosas donde tú estés grandes para que tú corras de ese lugar y corra al propósito de Dios y corra a hacer la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que muchas almas se puedan salvar a través de ti, a través de tus hechos, a través de tu testimonio, a través de tus predicaciones, a través de lo que tú lleves de parte de Dios. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, eso te está diciendo hoy la bendita y hermosa palabra de Jesucristo. Dice, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió el clamor a Dios. Déjame decirte, mi querido hermano, déjame hablarte, que tenemos un Dios lleno de misericordia y de amor. Que si tú clamas como clamó el pueblo de Israel, si tú clamas a Él de verdad y si tú te muestras delante del Señor con un corazón puro y verdadero, déjame decirte que el Dios Todopoderoso, Él te va a escuchar tu oración. Y según sea tu oración y según sea tus hechos ante los ojos de Dios, así el Señor te va a responder, como le respondió al pueblo de Israel. Y lo libró ¿de qué? De la esclavitud. Y lo libró de la esclavitud, de cargas pesadas, fatigosas y maltratado. Así que hoy el Señor te está diciendo que aclámale al Señor, busca a Dios con todo tu corazón y Él te va a liberar y Él te va a apartar de esa esclavitud de pecado que tú estás conviviendo. Sí, porque tú no quieres soltar el pecado. Tú te sientes cómoda con ese pecado de fornicación porque le estás dando el logro a tu carne, pero al mismo tiempo le está dando las espaldas a Dios. Y Dios no quiere que tú sigas más en ese pecado, que tú no sigas más viviendo en esas circunstancias que tú estás. Pues déjame decirte que hoy la palabra del Señor te viene diciendo y te va a hablar, que Dios va a hacer mover, que Dios va a mover las manos para que sucedan cosas en tu vida, para que tú te apartes de ese lugar y deje el pecado. Porque Dios quiere moverte a una vida de desierto, para que en tu desierto tú llegues a conocer realmente al Dios de Israel, para que tú tengas un encuentro personalmente con Dios. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, así que si esto es para ti, recíbelo porque va de parte de Dios estas profecías
Sí. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, me despido de ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta otra. Y recuerda que cuando Dios te mueve de un lugar y te aparta de ese lugar de pecado y te transporta y te lleva a otro lugar, es para mejor para tu vida, es para ordenar tu vida espiritual, es para que tú tengas un acercamiento con tu... Es para que tú tengas un acercamiento con tu Padre, el Dios Todopoderoso, para que tú tengas un encuentro personal con el Dios verdadero, para fortalecer tu vida, para apartar de ti todo aquello que te hace caer y que te hace pecar. Sí, mi querido hermano, sí, mi querida hermana, así que hasta otra.